Con decisión, Petro ofrece testimonio ante Corte Suprema y advierte riesgos para la reforma pensional. En medio de una creciente crisis institucional que involucra corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNRD, el presidente Gustavo Petro ha lanzado una declaración contundente: está dispuesto a comparecer ante la Corte Suprema de Justicia para ofrecer su testimonio y esclarecer hechos que, según él, podrían estar directamente relacionados con el estancamiento intencional de la reforma pensional. El mandatario reaccionó con firmeza tras conocerse un nuevo capítulo en el escándalo por presuntos sobornos que habrían sido entregados a congresistas. Estos hechos comprometen, entre otros, al expresidente del Senado, Iván Neim, hoy detenido, y han encendido las alarmas en la Corte Constitucional, justo en el momento en que se debate la legalidad del trámite legislativo de la reforma pensional impulsada por el gobierno. Petro: estoy listo para declarar. Durante una declaración pública emitida este viernes, el presidente Petro expresó su disposición para declarar ante la Corte Suprema en el marco de las investigaciones que comprometen a altos funcionarios del Congreso con el entramado de corrupción de la UNRD. Según el jefe de Estado, la actuación de Iván Neim no solo obstaculizó deliberadamente el avance del proyecto de reforma pensional, sino que además habría sido motivada por intereses ajenos a los de la ciudadanía. Estoy dispuesto a declarar estos hechos ante la Corte Suprema de Justicia. Iván Neim era el enterrador de la reforma pensional, y no su salvador sobornado, afirmó el presidente con un tono severo y visiblemente molesto. Su pronunciamiento se dio luego de que la revista Semana revelara que la Corte Constitucional había solicitado formalmente pruebas relacionadas con presuntos sobornos en el Congreso, hechos que podrían influir en el fallo sobre la constitucionalidad de la reforma pensional, actualmente demandada por presuntos vicios de procedimiento. Corte Constitucional solicita pruebas clave. De acuerdo con el informe periodístico, la Corte Constitucional ordenó a varias instancias judiciales, incluyendo la Sala Penal y la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, la remisión de documentación y testimonios sobre el escándalo de la UNRD. Entre los documentos requeridos están las declaraciones de los exfuncionarios Olmedo de Jesús López Martínez y Schneider Augusto Pinilla Álvarez, señalados como piezas clave en la red de corrupción. Igualmente se solicitó información sobre Sandra Ortiz, es consejera presidencial para las regiones, quien también ha sido mencionada en los interrogatorios rendidos ante la Fiscalía y la Corte. Esta solicitud de prueba se enmarca en el proceso derivado de una demanda presentada por la senadora Paloma Valencia, quien ha cuestionado los pasos legislativos de la reforma pensional. La Corte Constitucional ha subrayado que esta información es de suma importancia para determinar si hubo interferencias ilícitas que afectaran el curso legítimo del trámite legislativo. Según el tribunal, los indicios sobre pagos ilegales de más de 4.000 millones de pesos, presuntamente usados para direccionar votos a favor de proyectos clave como la reforma pensional y la reforma a la salud, podrían tener un impacto decisivo en su análisis de constitucionalidad. ¿Está en riesgo la reforma pensional? El proyecto de reforma pensional, uno de los pilares del gobierno de Gustavo Petro, ya había logrado avanzar en el Congreso, pese a múltiples resistencias. No obstante, con las nuevas revelaciones sobre corrupción legislativa, su futuro parece más incierto que nunca. Aunque el articulado fue aprobado en el Senado y la Cámara de Representantes, las demandas presentadas ante la Corte Constitucional, sumadas al escándalo de sobornos, abren la posibilidad de que la reforma sea declarada inconstitucional. Esto sería un golpe devastador para el gobierno, que ha promovido la iniciativa como una solución para garantizar una vejez digna a millones de colombianos sin pensión. Petro ha hecho énfasis en que Iván Neim, en su rol como presidente del Senado, tuvo la oportunidad de facilitar el trámite de la reforma, pero habría optado por dilatarla de forma deliberada. En palabras del mandatario, Neim engavetó la reforma durante 7 meses, con la intención de que se hundiera por vencimiento de términos. Petro contraataca desde X, antes Twitter. El presidente no se ha limitado a declaraciones institucionales. A través de su cuenta en la red social X, antes conocida como Twitter, lanzó fuertes críticas contra Iván Neim, calificándolo abiertamente como mentiroso y señalándolo de haber actuado con alevosía para sabotear la reforma pensional. La reforma pensional fue engavetada 7 meses por el señor Iván Neim para que se hundiera por tiempo. Mentiroso. Y lo digo con todas las letras, escribió el mandatario en un mensaje que rápidamente generó reacciones de toda índole. Petro también explicó cómo, ante la inminencia del hundimiento del proyecto, dio instrucciones precisas a su bancada en la Cámara de Representantes para que se aprobara el texto tal como venía del Senado. Esta maniobra buscaba evitar que Iván Neim,
quien tenía solo 2 días para nombrar el comité de conciliación, dejara morir el proyecto simplemente omitiendo ese paso crucial. Yo mismo pedí a mi bancada que debatieran la reforma en la plenaria de la Cámara, pero que se aprobara el texto del Senado, para que Neim, que tenía solo 2 días para nombrar el comité de conciliación, no la hundiera simplemente no nombrándolo, explicó Petro, dejando entrever que el juego político estuvo al borde del sabotaje interno. Una reforma en el ojo del huracán. La reforma pensional ha sido uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno Petro. Su objetivo es corregir los desequilibrios estructurales del sistema de pensiones en Colombia, garantizando una cobertura más amplia y solidaria, especialmente para aquellos adultos mayores que nunca cotizaron o que no alcanzaron el mínimo requerido para pensionarse. Sin embargo, ha sido blanco constante de críticas desde distintos sectores, tanto por su alcance fiscal como por su diseño técnico. La oposición, liderada por figuras como Paloma Valencia, ha expresado preocupaciones sobre el impacto económico de la reforma y ha insistido en que su trámite legislativo fue irregular. El nuevo ingrediente del escándalo de corrupción en la UNRWA complica aún más el panorama. Si se comprueba que hubo pagos ilegales para alterar decisiones legislativas, no solo la reforma pensional, sino todo el aparato democrático del país quedaría seriamente cuestionado. ¿Qué viene ahora? La Corte Constitucional tiene en sus manos una tarea titánica: revisar con lupa la validez del proceso legislativo de la reforma pensional y determinar si las irregularidades denunciadas constituyen una violación del debido proceso legislativo. Si concluye que hubo vicios sustanciales, el proyecto podría ser devuelto al Congreso o, en el peor de los escenarios para el Gobierno, declarado inexequible. Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia avanza en su investigación sobre los presuntos sobornos, y podría citar a declarar a varias figuras de peso, incluyendo al propio presidente Petro, quien ya manifestó públicamente su disposición a comparecer. De ser así, sería un hecho histórico en el país, un presidente en ejercicio declarando voluntariamente en una investigación sobre corrupción que salpica directamente al Poder Legislativo y afecta uno de los proyectos más emblemáticos de su administración. Una batalla política y judicial sin precedentes. El choque entre las instituciones, el Ejecutivo y el Congreso, la presión ciudadana y la desconfianza generalizada hacia la clase política conforman un escenario complejo que marcará la historia reciente de Colombia. La reforma pensional se ha convertido en el epicentro de una tormenta que mezcla intereses económicos, luchas de poder y ahora, escándalos de corrupción a gran escala. Gustavo Petro parece decidido a librar esta batalla en todos los frentes. Con su disposición a testificar ante la Corte y su firme discurso contra quienes, según él, obstaculizaron el progreso del país por intereses personales, busca reafirmar su compromiso con la transparencia y la justicia social. Sin embargo, el desenlace está lejos de definirse. Todo dependerá del ritmo con el que avancen las investigaciones judiciales y de las decisiones que tome la Corte Constitucional en los próximos meses. Mientras tanto, millones de colombianos siguen a la espera de una reforma que podría transformar su futuro, pero que hoy se tambalea sobre un frágil terreno político y legal. ¿Qué opinas tú sobre este escándalo que podría poner en jaque la reforma pensional en Colombia? ¿Crees que Gustavo Petro logrará salvarla o estamos frente a una nueva frustración política? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte a Voces del Poder, el canal donde analizamos el trasfondo de la política nacional sin censura y con total claridad. Tu opinión cuenta.